Buenas noches, una nueva emisión de Una Cierta Mirada, así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado con el cual vamos a repasar algunos criterios de la nueva militancia sindical y política. Un hombre que reinventó la forma de hacer el sindicalismo en la provincia de Río Negro, una persona que a partir de su presencia en la calle, a partir de su capacidad de organización y también de su capacidad de generar conflictos, fue inventando un nuevo modelo o un nuevo esquema dentro del mapa sindical rionegrino. Nos estamos refiriendo más precisamente a la aparición en la disputa político-gremial de la Asociación Trabajadora del Estado. Nos estamos refiriendo nada más ni nada menos que de Rodolfo Aguiar, su secretario general. Bueno, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por acercarte acá a Canal 10, a estos estudios. No, en principio, bueno, muy contentos de poder estar participando de este importante programa. Por lo tanto, también agradecer la posibilidad de poder llegar a todos los trabajadores y a toda la sociedad. Rodolfo, ¿cómo fue que descubriste esta pasión por el sindicalismo y la representación de los trabajadores? Vos en el año 98 ingresaste a trabajar en PAMI, si no me equivoco. Bueno, exactamente. Como empleado de la obra social de las jubiladas, de los jubilados en la provincia de Río Negro, creo que al poquito tiempo de haber ingresado nos propusieron ser delegados sindicales. Nosotros asumimos esa responsabilidad y la idea de comenzar a pensar en llevar adelante un reclamo fuerte surgió cuando había un importante número o porcentaje de trabajadores que estaban precarizados en la obra social, que cobraban algo así como un tercio de los ingresos reales que teníamos aquellos que estábamos en la planta permanente del PAMI. Y yo no me olvido más, Esteban Morales se llamaba, todavía está este trabajador, era una suerte de sereno a la noche, y bueno, un día recorriendo, visitando, porque me gustaba visitar todos los turnos, bueno, lo encontré llorando, y bueno, con que su hijo estaba enfermo y había hecho cola en el hospital a partir de las 4 de la mañana porque no tenía obra social, porque estaba en negro, no tenía aportes jubilatorios, y bueno, ahí hizo un clic, y creo yo que frente a esos padecimientos que tenía en ese momento este trabajador, pero que es como un ejemplo, lo tenían muchos, creo yo que a partir de allí sí surge, bueno, la idea de que teníamos que luchar mucho, estar en la calle para poder alcanzar derechos. ¿De qué año estamos hablando? ¿98, 99, 2000? Y yo pienso que en el 2000, 2001, porque después del 2001 incluso, porque la gran lucha que llevamos adelante en la obra social fue una simbólica carpa negra que instalamos en la puerta de la sede provincial del PAMI, y estaba Graciela Ocaña ya como creo yo que fue la primer funcionaria que estuvo en el PAMI designada por Néstor Kirchner. Más del 2003. Pero ATE empieza a hacerse fuerte a partir de los gobiernos kirchneristas, ¿no? O sea, 2003 en adelante. ¿Es un nuevo paradigma esta aparición de ATE en la política de la provincia de Río Negro? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros asumimos después la responsabilidad en la Secretaría General del Sindicato en la provincia en el año 2011. Recuerdo que hicimos un congreso en la ciudad de Bariloche y éramos 3.054 los afiliados, es decir, iniciamos con ese padrón. Nuestro principal objetivo tenía que ver con crecer en la provincia, y nosotros tenemos una convicción que no se crece si no hay un plan de lucha. Nosotros representamos trabajadoras y trabajadores pobres, es la realidad, trabajadoras y trabajadores municipales, trabajadores provinciales de los organismos nacionales, y hoy estamos superando los 11.000 afiliados en la provincia de Río Negro. Eso fue una curva constante de crecimiento, y por supuesto bajo algunas premisas.
de intentar instalar o construir un nuevo modelo sindical en la provincia. ¿Qué representa ATE? Porque había una serie de sindicatos que intentaban representar a ese universo de los empleados públicos, ¿no? Estaba UPCN, estaban los sindicatos de empleados municipales, UNTER. ¿Qué es lo que lo diferencia a ATE para lograr una nueva representación? Bueno, yo creo no confundir los roles. ATE comienza a generar confianza en los empleados públicos de las tres órbitas, como bien decís vos, de estatales, nacionales, provinciales y municipales, cuando comienza a confrontar de manera incondicional con las patronales. Esto tiene que ver con considerar que el sindicato debe tener autonomía e independencia de las patronales, de los empleadores, pero también de todas las fuerzas políticos partidarias, porque uno puede entender que el sindicato de empleados de comercio, cuyas patronales son cada uno de los comerciantes, o el sindicato de camioneros, cuyas patronales son los empresarios, puedan decir, bueno, yo defiendo a Pichetto, o defiendo a Bretignec, o defiendo a Soria, porque creemos que van a llevar adelante una política que beneficie a nuestro sector. Ahora, eso es impensado para nosotros, porque nuestras patronales son ellos. Es decir, nuestros empleadores son las distintas gestiones de gobierno que se van sucediendo. Por lo tanto, es un tema hay que mantener autonomía. ¿No? ¿Cuál es el límite de la conflictividad que puede tener un sindicato estatal? Bueno, nosotros tenemos el ejemplo de que, nos ha tocado hasta la cárcel tener que padecer por luchar en la provincia. Yo pienso que el límite siempre lo da el poder. Nosotros asistimos hace poco tiempo a uno de los logros o de los triunfos más importantes que hayamos conseguido los trabajadores estatales luego de un largo proceso de lucha, que ha sido sin lugar a dudas esta ley que ha modificado el Consejo de la Función Pública, un instituto de formación, capacitación como es el IPAP, y que por primera vez ha logrado democratizar al Estado rionegrino. Por eso nosotros decimos, por un lado, en un plano de igualdad, destacar que el Poder Ejecutivo de nuestra provincia, el gobernador, cumplió con el acuerdo con ATE y remitió en tiempo y forma la ley a la legislatura, y luego que todos los diputados entendieron que los empleados públicos rionegrinos no podíamos quedar presos de ninguna confrontación o interés político partidario. ¿Qué pasó en el medio para que ustedes pasaran de ser el gremio más complicado, la piedra en el zapato para las aspiraciones del gobierno provincial, a firmar el convenio paritario y lograr esta participación que antes no tenían? Bueno, se nos reconoció en nuestra representación. Yo siempre digo que estábamos los trabajadores estatales rionegrinos sometidos a una fuerte discriminación, no solo por este gobierno, sino sobre todo por los gobiernos anteriores. Aquí tuvieron que pasar décadas para que este esquema jurídico que se había construido para favorecer a los gobiernos y perjudicar a los trabajadores se modificara. Esta ley debe ser una de las mayores leyes de mayor consenso en la vida democrática de nuestra provincia, orientada a modificar vínculos laborales. Recién hemos logrado un plano de igualdad. Que nadie crea, porque frente a esta pregunta algunos creen que esto se puede lograr presentando una notita o aplaudiendo en una esquina. Ahora, hizo falta una fuerte protesta. Esta modificación en la ley del Consejo de la Función Pública, ¿qué le cambia la vida al empleo público? Que ahora vamos a tener voz y voto, que no teníamos, que éramos discriminados por nuestra manera de pensar y no teníamos libertad, como dice la Constitución Nacional, de sindicalizarnos donde quisiéramos. No había opción. Si vos elegías estar en un sindicato, sí estabas representado. Si elegías estar en otro, no tenías representación. Yo creo que, de cierta manera, esta modificación también le da una suerte de pacificación, porque ahora hay un ámbito institucional en el cual nosotros podemos llevar los trabajadores adelante nuestros reclamos. Bien. En un ratito, ahora cuando volvamos del corte, Rodolfo Aguiar, nos va a estar contando si su modelo sindical se va a convertir en un partido político, si tiene sucesión, y qué pasa con los sueldos
de los sindicalistas. Eso que se ha tratado de poner de moda a partir de algunas publicaciones y algunas denuncias de dirigentes gremiales que viven en mansiones y afiliados que cobran sueldos por debajo de la mínima, quizás. No se vaya, estamos en un ratito de vuelta acá por la pantalla de Canal 10. Seguimos acá por la pantalla de Canal 10 con Una Cierta Mirada, compartiendo reflexiones, análisis de lo que viene a ser la realidad provincial hoy con un dirigente sindical, con Rodolfo Aguiar. Rodolfo, tú tiraste piedras, cortaste ruta, hiciste piquete, llamaste a paros generales, tuviste más o menos suerte, tuviste procesamientos, estuviste en la cárcel. ¿Cuáles los límites en la acción directa que puede tener un sindicalista? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante compleja. Yo digo que los límites están dados por lo que resuelven las trabajadoras y los trabajadores en las asambleas. Yo siempre doy como ejemplo que frente a una protesta sobre la ruta, por ejemplo, como suele suceder aquí en la región, sobre los puentes Cipolletti y Neuquén, una mirada y una opinión tendrá alguien que tiene un turno en la peluquería y que vive en Cipolletti y tiene un turno en la peluquería en Neuquén y quiere pasar, seguramente ese corte le va a molestar a la mirada que puede tener un trabajador municipal que no llega a fin de mes ni tiene la dignidad de poder comprarle un buen guardapolvo y los útiles a sus hijos para que puedan ir a la escuela. Evidentemente ese trabajador va a compartir ese reclamo. Nosotros tenemos que desvirtuar toda duda a qué intereses respondemos, y nosotros respondemos a los intereses de quienes nos votan. Entonces no nos vota el gobernador, el intendente, no nos votan ni siquiera los periodistas que ese día van al lugar del corte y tienen una mirada. Nosotros nos votan los trabajadores y creo que son esos los intereses que tenemos que cuidar, y en ese caso creo que hemos sido bastante respetados por toda la sociedad en nuestro rol. Y hablando de todo un poco, ¿no? Hoy está en pie la polémica esta de dirigentes ricos versus afiliados pobres. ¿Qué pensás tiene que ser pública la declaración de bienes de los dirigentes sindicales igual que los políticos? Bueno, por supuesto. En principio no hay que confundir una realidad que tenemos, pero con la utilización que algunos quieren hacer de ella. Nosotros tenemos la sensación que en este momento desde el gobierno nacional se utilizan 3 o 4 casos de sindicalistas impresentables, que por supuesto son corruptos, que tienen que estar presos, pero para intentar un desprestigio generalizado sobre toda la actividad sindical, porque es precisamente la única que está intentando poner un freno, un bloqueo a políticas realmente perjudiciales para los asalariados, para los jubilados, para otros sectores que contribuyen al desarrollo de nuestro pueblo, los comerciantes, los productores, incluso la propia actividad turística, la pequeña y mediana empresa. Ahora tenemos 2 cuestiones. Cuando nosotros preguntamos en qué lugar del mundo el sindicalismo es más creíble, dice el estudio que es en Suecia. Es decir, en Suecia está el sindicalismo más creíble. Pero frente a la pregunta, ¿por qué en ese país los sindicatos son creíbles?, la respuesta está dada en que al trabajador sueco se le puede mentir una sola vez. Es decir, un dirigente gremial miente en Suecia, está condenado a desaparecer de la faz dirigencial. La pregunta es, ¿cuántas veces vamos a permitir que nos mientan los dirigentes sindicales a los rionegrinos o a los argentinos? Tenemos que seguir construyendo un nuevo sindicalismo, un nuevo modelo gremial, y por supuesto que hoy, frente a su pregunta, es muy clara porque muy oportuna.
los sindicatos son los únicos que son islas exentas de todo tipo de control. Rodolfo, vos hace unos meses presentaste tu declaración de ingresos con una fotocopia ampliada de lo que era tu recibo de sueldo de unos 60.000 pesos, de los cuales decías que te quedaban, después de pagar los impuestos a las ganancias, los descuentos de obra social y jubilación, unos 40.000 pesos líquidos. Eso es más de lo que gana un trabajador estatal de la provincia de Río Negro, jerarquizado y con años de antigüedad. ¿Te generó contradicciones personales o críticas de tus compañeros? No, por el contrario, cuando uno es capaz de mostrar, de llevar adelante la transparencia de su gestión, es reconocido. Nosotros, ¿qué dijimos? No solo que los sindicatos deben dejar de ser islas exentas de todo tipo de control, sino que tanto los afiliados y la sociedad debe poder controlar, hacer un seguimiento de cuál es la evolución patrimonial, porque aquí tenemos dirigentes que viven en mansiones, que tienen caballos de carrera en Palermo y que viajan semana por medio en avión a apostar, que tienen tiras de departamentos, es decir, que han acumulado riquezas que van más allá de las que podrían acumular sus representados. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Queremos mostrar cuánto ganamos, en qué casa vivimos, qué auto tenemos, cuánto gana además nuestro núcleo familiar. Entonces, se han producido modificaciones en ese patrimonio que vamos a informar en el mes de diciembre de este año, pero también ya nosotros los estamos haciendo de manera voluntaria porque la ley en Río Negro no lo obliga. Queremos además introducir un proyecto legal en la legislatura para que todos los sindicalistas estén obligados a mostrar cuáles son sus ingresos y cuáles son sus bienes. Creo que eso puede ser un avance que nos permita recuperar gran parte de la confianza que hemos perdido frente a la sociedad. La sociedad tiene que volver a creer en el sindicalismo. ¿Y qué pasa con la duración de los mandatos y la eternización de algunos dirigentes sindicales en sus cargos? Porque yo no lo hice el ejercicio, pero si lo haría, cuando lo haga me voy a sorprender que de los 80 para acá hay por lo menos un 60% de nombres que se repiten. En el 2001, 2001, ese que se vayan todos, no solo era abarcativo de una dirigencia política que en su gran mayoría tampoco se fue, sino también que comprendía a los dirigentes gremiales. Bueno, no se fueron. Acá tenemos ejemplos. Hay dirigentes que se acaban de jubilar y que van a ir por un periodo más en su sindicato. Eso muestra no solo un gran personalismo, sino que un dirigente se eternice en su puesto. Es el fracaso de lo que no supo construir. No puede ser que no haya renovación. Entonces, nos parece que esa debe ser otra señal clara que nosotros debemos dar si queremos alumbrar un nuevo modelo. ¿Y qué va a pasar en ATE? Bueno, en ATE nosotros nos hemos comprometido públicamente, lo queremos cumplir, y es que cuando finalice nuestro mandato el año que viene, en el 2019, nosotros no vamos a renovar nuestras responsabilidades en la provincia. Tal vez intentaremos, si nos lo permiten, tener algún tipo de responsabilidad sindical en nuestra Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. En algún momento dijiste que para completar las reivindicaciones de los empleados públicos hacía falta un partido político propio. ¿Seguís pensando lo mismo? Sin lugar a dudas. Yo pienso que alguna vez tenemos que dejar de ser los que vamos a entregar un petitorio y poder ser los que recibimos ese petitorio de los trabajadores con una visión desde el gobierno de cuál es el aporte que pueden hacer los trabajadores. ¿Una especie de modelo Lula? Bastante, por supuesto, bastante parecido al Partido de los Trabajadores. Al Partido de los Trabajadores. Lógicamente que será mucho más difícil, pero es una idea que no tenemos que abandonar, que tenemos que tenerla bien presente los trabajadores. Con el sindicato ya no alcanza. Es decir, con tener un buen sueldo, con hacer el mejor paro o con tener la estufa en invierno y el aire acondicionado en verano, no nos alcanza si no vamos a tener un medio ambiente sano, por ejemplo, para ver crecer a nuestros hijos. Por lo tanto, hay algunas otras transformaciones que ya requieren de una herramienta superior al sindicato, por lo menos para aquellos gremios que sí queremos discutir políticas, qué pasa con la extranjerización de la tierra, con los recursos naturales en nuestra provincia, es decir, para entender
que los trabajadores, que nuestra felicidad no depende solo del sueldo, no depende solo de las condiciones, sino que depende de la calidad de vida que seamos capaces de construir. Bueno, hay un camino para recorrer y la herramienta tiene que ser una herramienta que nos permita una participación democrática en una república como esta y en un sistema de partidos, bueno, un partido político. Rodolfo Guiar, muchísimas gracias por participar en esta propuesta de Canal 10 de Una Cierta Mirada. Nosotros muy agradecidos. Y nosotros nos volvemos a ver dentro de una semana aquí por la pantalla de Canal 10. En este horario, ni bien termina el noticiero, 21:10, 21:15 más o menos, aquí nos va a encontrar con otra propuesta de Una Cierta Mirada. Hasta la semana que viene.